Les doy la más cordial bienvenida a Temas Bíblicos. Es un ministerio muy sencillo, muy humilde, en el cual comparto a usted lo que Dios dice en su palabra sin desviarme a izquierda ni a derecha. Ese es mi compromiso con Dios y con usted. Y hoy en Temas Bíblicos quisiera tocar un tema que es sagrado, así sagrado. Se debe tratar con todo respeto, absoluto respeto. Y llevo años hablando sobre este tema y me es placentero hacerlo. Hoy casi es muy difícil hallar sana doctrina en nuestras amadas iglesias evangélicas. Es muy difícil. Y yo quisiera hablar de este tema porque se está cayendo en algo supersticioso. Este tema sagrado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, repito, es un tema sagrado, pero ha caído ya en manoseo supersticioso. Quiero sentar una base, y esa es que usted sepa para qué Dios dio la sangre. En Levítico, que es el tercer libro de Moisés, el Señor dice así, Levítico 17, versículo 10, así es escrito: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coma alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo les he dado la sangre para expiar sus pecados, para expiar sus personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre va a expiar a esa persona. Dios prohíbe comer sangre. ¿Por qué? Porque la vida del ser está en la sangre. Y este mandamiento, esta prohibición la dio el Señor cuando venían de Egipto a la tierra prometida. Y estaban rodeados de muchas naciones paganas, perversas, corrompidas. Bebían sangre para adquirir la fuerza de algún animal o la inteligencia o la velocidad. Esto es maligno. Dios prohíbe comer sangre. Y si alguien desobedecía, tenía que ser expulsado del campamento. Dios dice que no se debe comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre no fue dada para alimento, sino para expiar nuestros pecados. Ya parta usted de esa base. Guarde en su corazón eso. La sangre no fue dada para comer, sino para expiar nuestros pecados. Nuestro hermano Pablo, el apóstol, dijo en Hebreos 9:22, y así está escrito: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todos los sacrificios de animalitos limpios, de corderos, de palomitas, que se hicieron en el Antiguo Testamento, eran un tipo, un símbolo que apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo estaba simbolizado, estaba representado en todos estos sacrificios. Por eso Juan, cuando lo vio en el Jordán, dijo así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No uno de los corderos, no es el único. Juan 1:29. Ahora, hay un uso equivocado, es un abuso y se pisan terrenos de blasfemias y de herejías. Yo he oído muchos hermanos que cuando tienen un temor grande o están preocupados, tienen un susto, dicen: cúbreme con la sangre de Jesucristo. Como si la sangre de Jesucristo fuera un escudo, algo que los va a defender. O tienen algún enemigo, cúbreme con tu sangre, cubro a mis hijos con tu sangre. Aquí en el centro de la ciudad, estoy hablando de Coatzacoalcos, hay una tienda de mochilas que dice, ahí dice, este negocio está protegido por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo lo cubre. ¿Y sabe qué? Ese negocio ha sido asaltado varias veces. Es que esto no es un amuleto, no es algo mágico para estar manoseándolo. Otros dicen que reprenden demonios con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no fue dada para cubrirnos,
ni para expulsar demonios, sino, repito, para expiar nuestros pecados. Fuera de ese uso, usted está haciendo un uso equivocado de esto que es sagrado. Ahora, la sangre de Jesucristo, y esto es precioso, le voy a dar doctrina. Tengo un problema, y es el tiempo de la grabación, pero tengo dos propósitos al leer textualmente, porque quiero que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo no lo estoy diciendo de mí mismo, ni lo soñé anoche, ni Dios me lo reveló ayer, sino está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo primero, que usted vea que yo estoy predicando la palabra de Dios. Y segundo, porque dice nuestro hermano el apóstol Pablo, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Mire, esto es algo que usted no debe perder de vista. El Señor dice que si oímos su palabra, nuestra fe, sin darnos cuenta, va a ir aumentando. Así está escrito. Luego, la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la sangre fue dada para expiar nuestros pecados, si la sangre no fue dada para cubrirnos con ella cuando corramos un peligro o tengamos miedo, están cayendo los rayos, cúbreme con tu sangre. Si la sangre no fue dada para expulsar demonios, ¿para qué fue dada? Punto primero, para expiar nuestros pecados. Pero le voy a decir 5 efectos preciosos que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo paso de la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento, sacrificados en los altares, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo primero que le digo es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme y guárdelo y gócese, guárdelo en su corazón. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo, soy enfático, de todo pecado. Así está escrito en la primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Le comparto textualmente. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. No de algunos pecados, de toda maldad. Delante de Dios no hay pecados mortales y pecados veniales, porque todos los pecados son mortales, ya que la paga o el castigo del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice eso. Entonces tenemos que ver a esto. Lo que Dios dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo efecto, pero hay muchos más. Segundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redime. Quizá uno diga, bueno, sí, nos redime, pero mire, en el Antiguo Testamento, en la época que vivió Jesús, los griegos y los romanos dominaban el mundo conocido y ellos tenían mercados de esclavos, fíjense, así como aquí vamos a comprar gallinas o patos o tortugas al mercado, allá vendían personas. Ese era el agorazo, el mercado donde se vendían esclavos. Pero si alguien rico compraba un esclavo y lo guardaba para él y hasta le daba la libertad y ya no se permitía que lo vendiera, se decía que hizo un exagorazo. La sangre de Jesucristo nos redimió, eso es, nos sacó del mercado donde el diablo nos tenía y había que redimirnos. ¿Cómo? Pagando un precio. ¿Cuál? Su sangre inmaculada. Le comparto, 1 de Pedro 1, 17 al 21, donde así está escrito: si invocan por Padre aquel que sin distinción de personas juzga según las acciones de cada uno, conversen en temor todo el tiempo de su peregrinación. No olvide que en este planeta somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso, nuestra vivienda está más allá del sol. Sabiendo, escuche, esto es glorioso, sabiendo que han sido rescatados, redimidos, sacados del mercado del diablo, de su vana conversación, dice la otra versión, de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Nuestros padres nos heredaron eso, hijos de borrachos, borrachos, hijos de ladrones, ladrones, y así, hijos de idólatras, idólatras. Pues eso heredamos, pero fuimos rescatados no con cosas que se pudren como el oro y la plata. Mire, qué precioso como Dios dice que el oro y la plata son basura, que se pudre, sino
escúcheme, ese es el precio, con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese, mi hermano y hermana, ese, mi amigo y amiga, fue el precio que Dios tuvo que pagar por redimirlo a usted. Ya lo lavó de sus pecados, ahora lo redime. Otro efecto. Gracias. Y en Apocalipsis 5, Apocalipsis 1, versículo 5, así está escrito. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, escúcheme, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre nos lavó, nos dio ya el perdón y la vida eterna. Ahora, gracias a la sangre de Jesucristo fuimos hechos cercanos a Dios. Hoy hablábamos con una nueva hermana y aclarábamos esa creencia popular de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios, según Juan 1, 11 al 13, es aquel que oye la palabra de Dios, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Jesucristo y vive una nueva criatura, una nueva creación, nace de nuevo, ya no de su papá y de su mamá, sino del Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales son engendrados no de carne y sangre y voluntad de varón, sino de Dios. Hay una diferencia. Hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Cristo. Ese hombre es una nueva criatura, es un cristiano. Pero estábamos lejos de Dios. Las promesas, las bendiciones, el perdón y la vida eterna eran lejanos porque vivíamos en el fango del pecado. Ahí el diablo nos tenía atrapados. Pero de ahí el Señor nos rescató y nos hizo cercanos. Ahora estamos unidos a Él, tan unidos que somos templo de su Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Mire usted eso. Esto es un privilegio excelso, supremo, pero también una gran responsabilidad. Otro efecto, en Efesios 2, 8 al 13, así está escrito. Porque por gracia son salvos por la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Escuche, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no eran judíos, los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Solo veíamos cómo Dios bendecía a su pueblo y nosotros estábamos fuera, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mire qué condición tan miserable la que teníamos. Podría usted ser millonario en libras esterlinas, pero espiritualmente estaba en la más grande inopia, en la más grande pobreza. Pero ahora, esto es glorioso. Lo primero es un diluvio de ira, pero ahora esto es el arco iris. Ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, no por bautizarse, no por dar sus diezmos, no por otra cosa, sino por la sangre de Cristo. Tercer efecto, la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Cuarto efecto, por la sangre de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Él nunca fue nuestro enemigo, nosotros éramos sus enemigos, pero gracias a la sangre que Jesús derramó, hemos sido reconciliados. Ya hizo la paz el Señor con nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Colosenses 1, 16 al 20, así es escrito, porque por Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos,
para que en todo tenga el primado, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y por él, escúcheme, y por él reconciliar todas las cosas, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, la sangre de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Fíjense, justificados. No tendremos, ya tenemos paz. Si usted es cristiano, usted ya tiene paz con Dios, ya está reconciliado. Y finalmente, la sangre de Jesucristo nos justifica. Justifica quiere decir declarar a un reo, declarar a un acusado como inocente absoluto, como si nunca hubiera pecado. Eso hizo la sangre de Jesucristo. Mire qué gran efecto, qué poderosa es la sangre de Jesucristo. Hoy decíamos a la nueva hermana, algo que usted debe saber. Yo lo aprendí hace 43 años cuando me convertí. Todos los hombres somos pecadores. Segundo, no hay pecado, por grave, vil, asqueroso y degradante que haya sido, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. ¿Qué le parece? La sangre de Jesucristo y de nadie más. Esto es lo que está escrito en Hebreos 10, 12 al 17. Así es escrito. Pero está hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, su muerte en la cruz, para siempre está sentado a la diestra de Dios. No hay nadie más a la diestra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Nos ha justificado de toda nuestra maldad. Ahora ya compartí con usted para qué fue dada la sangre. No para alimentos, sino para expiar nuestros pecados. ¿Para qué no fue dada? Para cubrirnos con ella cuando tengamos miedo o corramos algún peligro, y menos para reprender demonios. El Espíritu Santo sí nos fue dado para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para redarguirnos, reprendernos, para mostrarnos toda verdad. Eso es obra del Espíritu Santo, no de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy profundo. Yo sé que hablé muy rápido. El tiempo es un tirano, es mi adversario. Es un tema muy profundo, muy extenso, pero al final usted va a ver mi teléfono ahí donde se pueda comunicar, se quiera comunicar, y para mí sería una gran bendición que lo hiciera y compartiríamos de una manera tranquila, como debe ser, la palabra de Dios, y ampliaría cualquier duda, la resolveríamos con la palabra de Dios. Vimos para qué es, vimos para qué no es. No hay que manosearla ni degradarla usándola como amuleto, como hacen en el catolicismo con el agua bendita. Echan agua bendita hasta en las cantinas, en las botellas de cerveza. No, la sangre de Jesucristo, repito, es sagrada, es sagrada. Esto es algo que usted debe tener en mucho respeto, con suma reverencia, absoluta reverencia, porque no lo olvide, con esto me despido, no lo olvide, esta sangre inmaculada fue el precio que Dios tuvo que pagar exclusivamente por amor para llevarlo a usted al hogar celestial. Trátela con todo su respeto y agradézcala a Dios con su vida en su corazón. Es mi oración que esto le haya edificado. Estoy dispuesto a escucharlo cuando usted se comunique conmigo y deseo que Dios atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y que los bendiga mucho en Cristo Jesús.